Molt bé, doncs comencem el Cafè Europa mes de, del mes de febrer. Us dono la benvinguda i el bon dia a tots. Us recordo que podeu seguir aquesta sessió en directe i també a través del canal de YouTube i el canal de podcast de la Fundació. I per donar la benvinguda i presentar la sessió, passo la paraula al Marc Jeffrey, de la Fundació Horitzó Europa, que avui coordina la nostra activitat. Doncs moltes gràcies, Dolors. I bé, és un honor en nom de Horitzó Europa, però també en part de la Fundació Catalunya Europa, donar-vos tot la benvinguda a aquesta sessió de Cafè Europa, que avui parlem del tema la Unió Fiscal Europea, utopia o realitat. Durant molts anys, la Unió Europea ha hagut de fer front a una sèrie de crisis. La crisi bancària, que acabo de comentar, la migració, Brexit, Covid, Ucraïna. I amb totes aquestes crisis ja hem perdut una mica de vista el debat important estratègic sobre el futur d'Europa. I jo entenc que una part molt important del futur d'Europa passa per l'Unió Econòmica i Monetària, de qual forma part important l'unió fiscal. Llavors, que és un debat de molta rellevància i vull felicitar els organitzadors que havien pensat en aquest tema. Jo normalment quan parlo d'aquests temes, que no sóc economista a les meves classes, sempre passa per un fet que sí, comento ara, que a París l'any 72, en el que es podia considerar la primera reunió del Consell Europeu, els caps de govern i estat van fixar una visió estratègica del que havia de ser el projecte europeu. I, entre altres coses, van reafirmar la seva determinació d'assolir una unió econòmica i monetària irreversible i havien d'acabar definitivament aquest projecte de l'Unió Monetària i Econòmica a l'1 de gener de l'any 80. O sigui, ja han passat una mica aquesta data límite i, per tant, és molt rellevant la qüestió de si estem davant d'una utopia o d'una realitat. I per això jo espero amb molt d'interès les presentacions que avui ens farà el Carlos Martínez i el Josep Oliver. Gràcies. Moltes gràcies, Marc, deia, y per tant pasamos la palabra pues, a nuestros ponentes de hoy, Carlos Martínez Mongay y Josep Oliver. Carlos Martínez Mongay es doctor en Economía y ha combinado esta vertiente académica en España y en el extranjero con su actividad institucional. Él dirá de tecnócrata, pero ha hecho algo más en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, donde estuvo, entre otros, a cargo de la política fiscal y, como ahora nos comentaba antes de empezar, en momentos cumbres de esta unión fiscal o de esta integración europea. Y ha sido también miembro del gabinete de los comisarios económicos Joaquín Almunia o Pedro Solbes y actualmente colabora en diversos gabinetes de análisis, con lo cual Carlos puede combinar esta visión tanto desde dentro como desde fuera de lo que es esta ambicionada política fiscal. Después de Carlos hablará Josep Oliver. Él es catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma. Recientemente ha publicado un libro, Un mundo distópico, que luego comentaremos, donde también aborda esta cuestión sobre el papel de la Unión Europea y la fiscalidad europea deberían tener a la hora de resolver los problemas actuales. Y de Josep queremos destacar no solo su faceta académica y de análisis e investigación, sino de forma muy destacada su capacidad divulgativa y pedagógica para hacernos entender la complejidad del mundo económico a los profanos. Y por eso le agradecemos hoy su participación. Sin más, paso pues la palabra a Carlos para que nos haga su intervención. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias, Dolors. Yo voy a hacer mi presentación en español, no la puedo hacer en catalán. En primer lugar, gracias por la presentación. En segundo lugar, y gracias, muchísimas gracias
por la invitación. Creo que es un tema muy estimulante y además de rabiosa actualidad el pensar en la Unión Fiscal Europea, cómo tiene que ser en el futuro esa Unión Fiscal Europea, qué elementos debe, debe tener, por un lado, y por otro lado, cuáles son, digamos, los objetivos, qué es lo que debería hacer, para qué nos debería servir la Unión Fiscal Europea. Antes de pasar al, digamos, a mi presentación como tal, quiero hacer un recuerdo emocionado a José Luis Malo de Molina, que murió hace 2 días y con el que, pues aparte de como a la mayoría de los economistas eh, españoles, creo que él ha contribuido mucho a nuestra formación, a nuestras discusiones. Creo que él era además un experto en temas de la Unión Económica y Monetaria, en temas europeos, y por tanto me gustaría aquí hacer pues una referencia a él. Además, es una persona que estuvo en Bruselas durante unos años y con quien tuve el privilegio de compartir pues, momentos profesionales y personales. Bueno, como he dicho, el tema que se plantea hoy es un tema muy estimulante desde el punto de vista intelectual y además de rabiosa actualidad. Pero yo creo que el problema que tenemos con este tema es que es muy vasto, es enorme, da cabida a muchísimas cuestiones. Y por tanto, en 10, 15 minutos de exposición es muy, muy difícil digamos, abarcar todas las cuestiones relevantes. Por eso me voy a centrar en 3 temas. En primer lugar, ¿qué es la Unión Fiscal Europea hoy? Tal y como la concibo yo. En segundo lugar, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la Unión Europea y cuál sería el valor añadido de la Unión como tal para abordar esos retos? Y en tercer lugar, ¿cómo podría ser algunos elementos que debería incorporar la Unión Fiscal Europea reformada? Es decir, una unión fiscal que debería salir del Parlamento nuevo que se va a formar después de las elecciones de junio. Por eso digo que el tema es de muy, muy rabiosa actualidad en este momento. ¿Qué es la Unión Fiscal Europea hoy? Bueno, pues la Unión Fiscal Europea hoy podríamos decir que es básicamente un conjunto de reglas fiscales, lo que conocemos como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que imponen una serie de restricciones tanto a los déficits como a las deudas y una serie de objetivos a medio plazo con una finalidad muy clara, y es garantizar que la política fiscal lleva a cabo su función estabilizadora, por un lado, y por otro lado, que se garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y aquí me podía parar. De hecho, si miramos el informe de los 5 presidentes de 2015, eso es lo que definen como unión fiscal. No definen más que eso. Ahora, yo creo que la unión fiscal puede ampliarse hoy en día para incorporar elementos tanto de fiscalidad como presupuestarios. Por un lado, la unión fiscal incorpora también un sistema de armonización impositiva de una serie de impuestos indirectos, especialmente el IVA. ¿Cuál es la finalidad de esta armonización? Pues no tiene nada que ver con el crecimiento o con retos actuales, sino que la finalidad de esta armonización de los impuestos indirectos, especialmente el IVA, pero también combustibles, medioambientales, es evitar las distorsiones en los movimientos de bienes y servicios dentro del mercado interior. Además, hay un proceso más bien débil de coordinación de los impuestos de sociedades, muy débil, cuya finalidad en principio sería evitar que la estructura impositiva determine la
localización de inversiones dentro del mercado interior. Ni que decir tiene que estamos muy lejos de ello. En tercer lugar, tenemos un presupuesto comunitario que, como sabemos, es muy pequeño, tiene unos 180.000 millones anuales, un poquito más del 1% del PIB de la Unión. Su composición quedó establecida en el siglo pasado. Se dedica sobre todo a la política agrícola común, a la cohesión regional y social, y luego hay una serie de programas, uno de ellos el Horizonte, que se dedica a la financiación a nivel europeo de la investigación y desarrollo. Hay programas que se dedican a la formación y luego toda una serie de programas más bien pequeñitos que se dedican a la seguridad y a otros procesos de coordinación. Finalmente, dentro del tratado está el régimen de ayudas de Estado, que establece una restricción sobre los presupuestos nacionales. Es decir, hay una prohibición explícita, y esto me interesa recalcarlo ahora, por lo que luego diré, hay una prohibición explícita a la financiación de empresas por parte de los presupuestos nacionales, excepto cuando se cumplen una serie de excepciones que están previstas en el tratado e incorporadas en la legislación secundaria. Para mí, este sería una descripción somera de la situación actual. Y la pregunta es, ¿esta unión fiscal sirve, es útil para para poder abordar los retos a los que se enfrenta la Unión Europea? ¿Esta unión fiscal es útil para demostrar que la Unión Europea tiene realmente un valor añadido con respecto a los gobiernos nacionales? Bueno, pues voy a responder sin responder. Es decir, lo que voy a hacer simplemente es recordar cuáles son esos retos. Hay muchos, pero yo destacaría 5. En primer lugar, la transición digital. La transición digital requiere a nivel europeo conectividad transeuropea, investigación y desarrollo, formación. Y es ahí donde la Unión Europea puede proporcionar un valor añadido para ayudar hacia la transición digital, la absorción de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos la transición climática y energética, que es un reto importantísimo, como sabemos, y nuevamente necesitamos redes de distribución y conexiones, necesitamos financiar el cambio hacia las energías renovables, las energías verdes, necesitamos investigación y desarrollo, tecnología del hidrógeno, almacenamiento de CO2, formación. Y ahí nuevamente la Unión Europea puede mostrar un valor añadido. Como sabemos muy bien, para, digamos, lograr estas transiciones hacen falta unos materiales de los que la Unión Europea carece. Y por tanto, un valor añadido de la Unión sería garantizar la seguridad de suministro mediante la compra conjunta, lo cual requiere políticas comerciales, acuerdos comerciales, etcétera, etcétera. También hay retos importantes en la salud y en la sanidad, como ya vimos en el COVID. Y ahí nuevamente la Unión Europea tiene un valor añadido claro en compras conjuntas, en financiación de investigación y desarrollo. Y finalmente, como ha mencionado Marc, tenemos un problema grave en las políticas de seguridad y defensa. Tenemos que pensar en cuál debería ser la posición estratégica de la Unión, qué papel debería jugar la diplomacia, qué papel tiene que jugar la política comercial común, y nuevamente estamos hablando
de compras y producción conjunta en bienes de defensa, es decir, en todo lo que son suministros militares. Y nuevamente la Unión Europea puede mostrar un valor añadido. Estos retos además se enmarcan en un contexto en el que, estamos inmersos en un proceso de envejecimiento de la población muy acusado, lo cual presiona los sistemas de protección social y además influye sobre el crecimiento a largo plazo. Y a esto ahora se ha unido un nuevo reto, que es la ley de reducción de la inflación americana, que establece un sistema muy generoso de exenciones fiscales y de subvenciones que, digamos, ponen en riesgo inversiones en Europa. Es decir, el riesgo es que parte de las inversiones que deberían venir a Europa se vayan a Estados Unidos atraídas por esas ayudas. Entonces, en este contexto, está claro que si recordamos cuáles son los elementos de la Unión Fiscal Europea actuales y vemos cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, pues está claro que nuestro presupuesto, nuestra unión fiscal, debería reformarse profundamente. Debería reformarse profundamente para establecer un nuevo presupuesto que financie bienes públicos europeos. Y los bienes públicos europeos son aquellos bienes en los que la Unión tiene un valor añadido para hacer frente a los retos. En segundo lugar, y yo creo que voy a acabar pronto, simplemente voy a poner los elementos encima de la mesa. En segundo lugar, necesitamos un sistema de financiación permanente. Es decir, que cada vez que tenemos una necesidad, no dependamos de los Estados miembros para decidir si aportan o no aportan. Por tanto, necesitamos, pues, posiblemente recursos basados en más impuestos indirectos y, pues, por ejemplo, el carbono, el ajuste en frontera, más IVA, impuestos sobre combustibles fósiles, impuestos sobre el plástico, etcétera, etcétera. Pero además necesitamos otra cosa. Por supuesto, podíamos utilizar también impuestos sobre sociedades, que parte del impuesto sobre sociedades sea comunitario, de manera que las inversiones dentro de la Unión no dependan exclusivamente de si mi fiscalidad es alta o es baja. Además, como estos impuestos en general son cíclicos, muchos de ellos son cíclicos, haría falta que la Unión Europea como tal pudiese ir al mercado de bonos mediante eurobonos y captar dinero, es decir, emitir deuda. Esto es lo que ha pasado con el Next Generation EU, del cual ya no tengo tiempo de hablar. En fin, necesitaríamos una reforma de las reglas fiscales de tal manera que se reforzase el papel, la función estabilizadora de la política fiscal, se controlasen las deudas nacionales y sobre todo se evitase que la financiación europea de parte de las inversiones, teniendo en cuenta que los ingresos estatales, los ingresos públicos son fungibles, deberíamos evitar que parte del presupuesto europeo acabe financiando gastos corrientes. Es decir, los grados de libertad de los gobiernos nacionales se deberían reducir. Esto es lo que yo creo que deberían discutir el Parlamento Europeo en el marco de las nuevas, en el nuevo Parlamento Europeo que salga de las elecciones. Y hace falta mucho consenso. O sea que, bueno, me puedo parar aquí y esperamos a ver el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y además por entrar no solo a hacer una radiografía general, sino a propuestas concretas y diría concretísimas. Y ahora el testigo te lo coge Josep, cuando quieras, sigues tú con este hilo.
No te oímos, Josep, creo que tienes que abrir tu micrófono. Sí, deia que el meu plantejament és a un altre nivell. No sé, no crec que sigui tan detallat com el Carlos, que realment té un coneixement i una capacitat de sintetitzar-lo molt precisa. Jo m'he referenciat més en el títol de la sessió, no? La Unió Fiscal, l'utopia i la realitat. Jo crec que el títol, tal com el vaig entendre, apunta més enllà del que el Carlos planteja, aquestes feines molt específiques, molt necessàries i urgents del Parlament Europeu i probablement reformes de la fiscalitat o del pressupost comunitari que poguessin abordar això. Jo entenc que el títol de la sessió era tornar a situar sobre la taula un concepte que apunta a la unió política i que amb tota la crisi financera i les dificultats de sortida de la mateixa ha anat quedant esvaït. I per tant jo voldria tirar una mica enrere i per entendre per què s'ha esvaït aquesta, diguem-ho així, il·lusió d'unitat política, aquesta il·lusió dels estats federats d'Europa, per tant una unió fiscal amb un ministre d'Hisenda a Brussel·les que tingués el que diu el Carlos i probablement impostos federals i que per tant pogués fer el que la Unió Europea avui té prohibit. El Tractat de la Unió, l'article 125 i 126, prohibeix les transferències entre els estats europeus. Les prohibeix textualment, diu que cada administració ha de tenir la casa en ordre. I això no és casual que existeixi, això és el complement del Pacte per l'Estabilitat que comentava el Carlos, que és una de les peces de l'actual Unió Fiscal, un pacte per l'estabilitat que s'introdueix a la segona part dels 90 quan es veu que la Unió, que en l'euro entraran probablement països que no es pensava que podrien entrar. En tot cas, són garanties que Alemanya va posar sobre la taula, el Pacte per l'Estabilitat i la prohibició de transferències entre estats per evitar que la suma de dos tipus d'economia molt diferents, les economies del centre i del nord d'Europa, molt estables, amb baixa inflació, amb elevada productivitat i sobretot amb unes finances públiques molt solvents, quedessin contaminades per les economies del sud que tenien al principi de la Unió Monetària i continuem, en certa mesura, amb situacions fiscals de productivitat, d'inflació i financeres en general radicalment diferents. Perquè ens entenguem, avui la mitjana aritmètica simple del deute públic dels països del sud deu ser 120% del PIB, o 115, depenent de com ho mesuréssim. La mitjana aritmètica del deute públic dels països del centre i del nord d'Europa és 60. Per tant, aquí tenim dos tipus de països i això ha estat sempre aquí. Però nosaltres, especialment des d'Espanya i en particular jo crec des de Catalunya, jo crec que l'adopció de l'euro ens va donar la il·lusió de que la feina ja estava acabada. Havíem arribat amb moltes dificultats a agafar l'últim tren i que, per tant, a partir d'aquí això ja anava cap a la unió política. Clarament això no ha estat així i, de fet, la crisi financera, i vull destacar-ho perquè forma part d'aquesta història recent nostra, en la crisi financera emergeixen dues narratives radicalment diferents de per què hi ha hagut la crisi i què s'ha de fer per superar-la. Alemanya abandera la narrativa. Escolti, aquest és un problema de competitivitat del sur, un sur que tira massa de la demanda interna i del deute privat o públic per llançar les seves economies i, per tant, el que ha de fer és millorar la competitivitat, fer ajustos salarials, l'austeritat, en definitiva, i, en canvi, des del sur, la narrativa és una altra. Això és una crisi general i, escolti, hi ha gent que és més rica que nosaltres i, per tant, hem de posar recursos comuns. I això no es va fer, entre altres qüestions. El Carlos segur que té molts elements d'aquesta intrahistòria, però, entre altres qüestions, perquè estaven prohibides les transferències. No vol dir que no es puguin fer. I ara acabaré dient com ho estem fent, perquè hi ha una solidaritat europea amagada. Però, en tot cas, des del punt de vista fiscal, això no era possible. Què ha passat des de la crisi financera, des del meu punt de vista? Perquè en la Covid
té rol, Carles, canvien una mica les condicions. No és solament el Next Generation, que és emissió de deute pública europea per finançar una part d'aquestes grans línies que apuntava el Carlos, la digitalització i el canvi climàtic, sinó que en el Next Generation els països del sud han rebut, nosaltres en particular, molt més del que ens tocaria. Per tant, aquí sí que hi ha una doble solidaritat. Per una banda, l'emissió conxorxada de deute pública, els famosos eurobonos que demanava el govern espanyol i l'italià, no els van dir així, però en el fons és això, és un bono avalat per tothom, per tant, avalat fonamentalment per Alemanya i Holanda, per entendre'ns, i addicionalment Espanya, que pesa el 10% de l'economia de l'àrea de l'euro, rebem el 20% dels recursos. Per tant, aquí hi ha una doble solidaritat. Això va passar amb el Next Generation, però també va passar amb el programa previ de just de març del 2020 amb la Covid, que va ser el programa SURE, que ens va permetre finançar els ERTOs i que van evitar que el mercat de treball a Espanya o a Itàlia, però especialment amb nosaltres, generés una taxa d'atur gegant. Per tant, sí que el 2020 hi ha modificacions relatives que van en la línia d'una unió fiscal en la mesura en què les transferències existeixen i, a més, s'adrecen als països amb més dificultat. Dit això, la meva interpretació d'aquest canvi de pas de la Unió és l'espant de veure que l'extrema dreta està guanyant posicions, que l'austeritat i que la situació global de la Unió Europea està donant molt marge i davant d'una nova crisi tan severa com la de la Covid s'adopten mesures molt extraordinàries. Però s'adopten mesures molt extraordinàries i diuen, escolta, això és per una vegada. No hi tornarem. Com sempre a la Unió, si hi ha una altra crisi, hi tornarem d'alguna manera. Però en cap moment el Next Generation es planteja com una nova línia d'actuació política, de política econòmica, que apunti a la unió fiscal en aquest sentit, a un estat federal en el qual el ministre d'Hisenda té la capacitat de decidir d'emetre deute públic avalat per tots els països i que permeti, com està fent el Next Generation, transferir recursos més en un lloc que en un altre. Jo crec que la resposta que ha produït la crisi financera i la Covid i aquests programes que he comentat en molts sectors del centre d'Europa, estic pensant en alternativa per a Alemanya, oposada radicalment a transferir cap recurs cap al sud, o estic pensant en Holanda, demanant uns requisits pel Next Generation que eren d'una severitat extraordinària. En fi, l'oposició que ha generat aquest inici de transferències, la veritat és que no permet ser molt optimista respecte a la seva continuïtat. I, per tant, jo crec que, malgrat que això ens ha il·lusionat a tots, no sembla que apunti cap a el que, en fi, en algun moment de les darreres dècades pensàvem que acabaríem sent, que és una unió més o menys política, però segur una unió fiscal en el sentit d'emissió contínua de deute públic avalada per tothom. Addicionalment, vull acabar amb això, jo crec que hi ha solidaritat europea, i n'hi ha, però a través del Banc Central, amagada, molt amagada. És a dir, i també l'alternativa per a Alemanya està aquí perquè està en contra d'uns tipus, ha estat, en fi, en el naixement de la política del Banc Central Europeu, de comprar deute públic i de tothom, el comprar a tothom, sí, però aquí beneficia, no els alemanys que es poden endeutar un tipus d'interès molt raonable, ha beneficiat sobretot el sud. I per tant aquí sí que hi ha una solidaritat que no és fiscal, però que dona una certa esperança que podem en algun moment donarem el pas, perquè ens entenguem. Dels 1,6 bilions de deute públic d'Espanya, aproximadament 500.000 estan aparcats en el Banc Central, no circulen. Per tant, el deute públic a Espanya i la càrrega financera és baixa. En definitiva, el Banc Central ha estat ajudant a finançar els dèficits i el deute públic del sud i no vull tancar la meva intervenció sense dir que aquesta solidaritat existeix. No és la fiscal, no és la que ens portaria, jo crec, cap a la unió política, però en tot cas és un punt de partida o un punt de suport en el qual estem. I amb això, em sembla que he agotat els meus 10 minuts, jo crec que podem començar el debat.
Molt bé, moltes gràcies també, Josep. Muchas gracias a los dos. Hay algunas preguntas ya en el chat y, por tanto, también animo al resto de, no? Us animo a la resta de participants a que pugueu anar fent les vostres preguntes a través del chat. De momento empezamos con las de Ricard Ballera, de Comisiones Obreras. Creo que la primera es más para ti, Carlos, y la segunda quizá para Josep, pero los dos podéis contestar las dos, ¿eh? Ricard pregunta sobre la armonización al alza de los impuestos a nivel europeo, ¿no? Dice que en cierta medida se ha hecho ya con el IVA, y que sí, tú has mencionado también, ¿no?, el impuesto de sociedades como esa posibilidad, pero él cree que podríamos ir más allá y hablar también, por ejemplo, de unos ingresos mínimos a nivel fiscal en el marco del semestre europeo, ¿no? Y, por tanto, si esa posibilidad de un salario mínimo europeo también deberíamos empezar a ponerlo encima de la mesa, además de hablar de impuestos comunes o de armonización impositiva. Y el segundo tema es el tema agrario, ¿no? Dice que más allá de los problemas del mundo agrario, ¿no?, la confrontación con los ODS o con las políticas de transición hacia la sostenibilidad o de lucha contra el cambio climático, si no sería hora también de hablar, ¿no?, de evitar este paso atrás que está suponiendo esta negociación con el mundo agrario y si no sería el momento también de hablar de aranceles, nos dice Ricard, y proteger el acceso al mercado europeo en igualdad de condiciones, es decir, de proteger el mundo agrario, no a partir de la subvención o retirarles las exigencias, sino de poner estas exigencias a los productos que vienen de fuera. Empezamos con estas dos, si os parece, y seguimos con el resto de preguntas. Gracias. No sé si quieres empezar tú, Carlos, o tú, Josep. Bueno, puedo hacer una primera aproximación, en parte porque también Josep de alguna manera ya nos ha dado alguna clave. En primer lugar, gracias, Ricard, por la pregunta. Vamos a ver, todo puede estar en la mesa, por supuesto que sí. Lo que pasa que, como yo creo que como Josep ha apuntado ya, las diferencias entre los distintos países de la Unión son tan sumamente grandes, tanto en términos de estructura económica como en términos de renta, nivel de vida, de nivel de desarrollo. No va a ser fácil establecer esa especie de salario mínimo europeo que podría ser irrelevante en según qué países y que podría ser muy elevado o demasiado elevado en otros. Es decir, desde luego es un objetivo legítimo, claro que sí, porque eso aumentaría claramente, nos llevaría en la buena dirección hacia una mayor integración económica y política. Personalmente no lo veo como algo, digamos, factible en un horizonte político normal, ¿eh? Lo que sí es cierto es que nos podemos mover, como he dicho antes, en la dirección de una mayor armonización impositiva, incluyendo, por supuesto, el caso de los impuestos sobre sociedades, lo cual nos permitiría luchar contra la elusión fiscal, nos permitiría también obtener recursos de las grandes multinacionales, siguiendo la discusión que hay en la OCDE y que ya sabemos, ayer creo que fue, salía la noticia de que el progreso o los progresos no son realmente impresionantes, y desde luego digamos que la tarea pendiente es establecer una base del impuesto de sociedades común dentro de Europa, lo cual nos permitiría, por un lado, luchar contra la elusión fiscal, luchar contra según qué paraísos o pseudo paraísos fiscales dentro de la Unión y, digamos, aumentar de manera significativa la recaudación hacia las arcas europeas para poder financiar esos bienes públicos. Con respecto
al tema agrario, tengo que decir que aquí, como apunta el propio Ricard, hay que tener en cuenta muchas aristas que tiene el problema. Por un lado, la financiación de la política agrícola común, que yo creo que el hecho de que empecemos a financiar bienes públicos europeos no significa abandonar los programas ya existentes. Estaba hablando yo de adicionalidad, no de sustitución. Y por otro lado, es cierto que hay que tener muy en cuenta el papel que tiene que jugar la política comercial común y en particular, hablando de aranceles, el hecho de que hay que evitar las fugas de carbono en frontera. Es decir, hay que evitar que aquí tengamos unos estándares elevados y que al mismo tiempo estemos importando productos no solamente agrícolas, que no cumplan esos estándares. Y entonces esto a lo que lleva es que en definitiva vamos a desviar actividades de la Unión hacia fuera de la Unión. Pero esto es una manera muy simple de plantear el tema. Tiene, como digo, tiene muchas aristas porque hay también, tenemos de alguna manera la responsabilidad de desarrollo en ciertos países, sobre todo en el área de nuestro entorno mediterráneo, que yo creo que es importante si lo ligamos con la inmigración, etcétera, etcétera. En fin, temas muy complejos que no puedo desarrollar y que yo creo que no se pueden desarrollar en 2 minutos. No, jo únicament afegiria el que diu el Carlos, que coincideixo amb ell per descomptat. En l'àmbit del salari mínim, això, les diferències, imagineu, entre Romania i Alemanya. Per tant, o si ara entren més països dels Balcans i Suècia. Per tant, això en aquesta fase simplement no és pensable. Una altra cosa són un altre tipus de transferència. Respecte a l'agricultura, només destacar que hi ha diferents visions nacionals sobre el que s'ha de fer en l'agricultura. De nou, els països del nord, bàsicament, són països molt més industrialitzats. En els tractats comercials aprofiten aquesta capacitat d'explotació per vendre part de la seva producció. Al sud estem més especialitzats en produccions agràries, ens afecta més la competència de tercers països, però els acords comercials de la Unió són globals. I ara, en aquest conflicte que avui està visquent la Unió Europea amb els seus pagesos, no fa tant el president francès Macron va demanar a la Comissió Europea que no signés l'acord amb el Mercosur, perquè justament el Mercosur implicava o implicarà en el moment, si s'acaba firmant, una entrada de productes determinats que afectaran, en aquest cas, a França, que intenta protegir. Per tant, aquests conflictes els hem d'intentar llegir de ben no únicament com conflictes del conjunt dels pagesos de la Unió, sinó com a expressió de diferents realitats nacionals. I acabo per posar un exemple, és a dir, a Holanda està guanyant posicions polítiques de manera espectacular aquest moviment Citizen, aquest partit nou que va guanyar les eleccions regionals fa un any, simplement perquè s'oposa a que s'apliquin els acords del Green Pact en el cas de la ramaderia holandesa, que és una gran exportadora de carn i, per tant, s'haurien de liquidar 500.000 vaques i, escolti, direm nosaltres, això no ho farà. Per tant, els efectes de tots aquests conflictes que estem vivint tenen traduccions nacionals molt diferents i, per tant, no és fàcil trobar un acord que permeti contentar a tots ells. Molt bé, moltes gràcies a tots dos. Seguimos con preguntas. En este caso, Andreu Morillas, que fue secretario general de Economía del Gobierno de la Generalitat, pues pregunta sobre la ampliación de la Unión Europea. Si la ampliación a nuevos países, un poco ahora lo habéis mencionado con el caso del salario mínimo, pero si la ampliación puede ser una dificultad hacia esa unión fiscal y si eso no obligaría o no obliga a una configuración institucional distinta en la Unión Europea. Y añado otra pregunta también, en este caso de Rafael Barba, que más concretamente hacia Josep, no? Et pregunta si l'escenari que comentaves a nivell macroeconòmic obligarà els països del sud a fer ajustos fiscals en el mateix moment en el que l'extrema dreta
no? Està ampliant els seus suports, no només al nord, sinó també al sud. Aviam, jo crec que l'ampliació, honestament, em sembla una patada endavant. O sigui, no tenim projecte. Jo crec que hem de partir de la base de que la Unió Europea no té un projecte polític compartit. No hi és. És un gran mercat comú, això és evident, amb alguns elements fiscals, com ha assenyalat molt bé el Carlos, que es poden ampliar, però el projecte polític del Delors, això s'ha anat esvaint i ara simplement no existeix. Per tant, partint d'aquesta base, què està fent la Comissió amb les ampliacions? Ja ho va fer amb l'ampliació a l'est del seu moment, però ara amb les noves ampliacions cap als Balcans, possiblement Ucrània, Geòrgia, és anar ampliant aquest mercat comú, ampli, però sense, jo crec que costa d'anar diluint la difícil, si no ja impossible, unió política i, per tant, unió fiscal. Respecte de si el Sud ha de fer més ajustos fiscals, aviam, jo crec que, malgrat el que he dit abans, que l'article 125 i 126 prohibeix les transferències i que el Pacte per l'Estabilitat exigeix el compliment d'un dèficit, d'un deute, l'experiència de les crisis que hem viscut en els últims 15 anys ens mostren que quan la situació és difícil, el compliment d'aquests acords, sí, la Comissió Europea, i segur que el Carlos ho va fer, t'obre un expedient i et proposa mesures, però al final això és una unió d'estats sobirans. I per tant, acordem que això no ho farem, però si no em queda més remei i ho he de fer, què vols que t'hi digui? Per tant, no crec que estiguem davant d'ajustos fiscals importants. Les noves regles que s'han aprovat ara i que entraran en vigor a partir de l'1 de setembre són una mica més laxes que les anteriors en el Pacte per la Fiscalitat, i jo crec que continuarem amb aquesta asimetria entre un sud molt més endeutat i un centre i un nord d'Europa molt solvent i molt menys endeutat. Això va per bastant llarg. Sí, la verdad que esta era una pregunta que yo temía, porque es verdad que es inevitable pensar en la ampliación. Pero estoy muy de acuerdo, creo haber entendido casi todo lo que ha dicho Josep, y estoy de acuerdo con él. Si no he entendido mal, creo que él ha dicho que era como una patada hacia adelante, me ha parecido entender, y estoy de acuerdo, es decir, dos mensajes muy básicos. En primer lugar, yo creo que la ampliación no se debería llevar a cabo si no hay antes una reforma importante de la gobernanza, no solo económica, sino de la gobernanza política dentro de la Unión. Y además yo creo que también hace falta una reforma de la gobernanza económica. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque toda ampliación es costosa, y todavía más si metemos Ucrania, y tanto si metemos Ucrania como si no la metemos en la ampliación, Ucrania que habrá que en algún momento reconstruirla. Y yo creo que eso lo va a pagar Europa, no lo va a pagar Estados Unidos. Y esto en un contexto en el que creo que Europa, como he dicho antes, se enfrenta a un reto existencial. ¿En qué sentido digo que es un reto existencial? Y es que una de dos, o somos capaces de abordar los retos como unión, me refiero, como unión, no como países independientes, sino como unión. O somos capaces de abordar los retos que tenemos delante y de demostrar que la Unión Europea tiene un valor añadido, o sencillamente vamos a caer en la irrelevancia. ¿Por qué? Pues porque ningún país europeo es suficientemente grande como para contar de alguna manera en la situación geopolítica multipolar actual. Y entonces, a mí me parece que es importante, voy a poner un ejemplo, el IRA americano, la reacción que provocó en la Unión fue el decir, bueno, los Estados miembros pueden igualar cualquier oferta que hagan los americanos para evitar que se vaya a la empresa correspondiente. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que mientras aquí, con los PERTE, estábamos diciéndole
a una empresa como Stellantis, que para poner una fábrica de baterías le dábamos 50 millones, en Alemania, directamente a una fábrica de baterías sueca, le pusieron encima de la mesa 900 millones. Y esto para mí significa cargarse el mercado interior. ¿Por qué? Pues porque España nunca va a poder competir con un país como Alemania o con un país como Francia. O sea que si nos cargamos el mercado interior, ya podemos ser 40, estar Ucrania, no estar, ser muy amigos, no ser muy amigos. Si nos cargamos el mercado interior, nos hemos cargado todo. Si se mira el proceso de construcción europea, todo parte de ahí, incluso el euro. O sea que me parece a mí que hay que ser conscientes de esto. Yo no digo que no se deba ampliar. Lo que digo es que para ampliar hay que estar muy seguros de que el marco en el que entran los nuevos es el marco adecuado, que no va a suponer un lastre para la Unión. Es decir, que nos va a permitir hacer todo. Y eso significa, como he dicho antes, dinero encima de la mesa para la reconstrucción, para los retos, para la financiación de bienes públicos europeos, etc. Yo sé que la línea política de la Unión no es esta, pero estoy jubilado, o sea que puedo decirlo. No, si em permets, Dolors, no, per afegir el que diu el Carles, per mi és una expressió més, diguem-ho així, del càncer de la Unió. És a dir, són estats nacionals amb nacionalismes molt exacerbats. En aquesta posició alemana de dir, escolta, jo defenso les meves localitzacions industrials i com que tinc una situació fiscal molt favorable, doncs poso més recursos que la resta. De fet, em sembla que el 40% dels ajuts entre la Covid i la lluita contra la inflació els ha posat Alemanya i pesa menys del 30% en el conjunt de la Unió. Bueno, reflecteix una mica el meu pessimisme sobre el pacte fiscal i el futur polític de la Unió. Això s'aguanta perquè tens un banc central que té mecanismes i està disposat avui per avui a sostenir l'euro, i l'altre, doncs, bueno, més o menys un terreny de joc més o menys igualat, però com deia el Carlos, ara venen els americans, posen a sobre 350.000 milions de dòlars per atreure indústries i llavors aquí a Europa doncs, cadascú fa segons les seves possibilitats. I hem de ser conscients de que aquest nacionalisme està aquí, estava i de moment continuarà. Tenemos tiempo, me guardo una pregunta para vosotros para el final, a raíz de lo que dice Josep, pero tenemos un par de preguntas más y creo que hay tiempo para que las podáis contestar. Una es la de Alba Roda, que un poco coge este hilo, no sé si decir pesimista, ¿no? Pero de posible estancamiento o regresión en la Unión Europea, en el sentido de si este nacionalismo que apuntaba Josep va a hacer volver a las monedas nacionales a cada estado, o si hay un riesgo, como en el caso del Brexit, ¿no? De tirar atrás algunos de los avances políticos. Y luego está Montse Perals, que os pregunta de forma más concreta estas nuevas reglas fiscales europeas, dónde se han decidido, ¿no? ¿Quién toma las decisiones y cómo se aplican o afectan al Estado español en tiempo y en forma. Si queréis contestar estas dos y luego iremos cerrando. Bueno, si em deixes començar, aviam, de moment ja he dit, tenim el Banc Central. El Banc Central és on s'articula la solidaritat europea i el Banc Central i els seus banquers, on els nostres també estan tots representats, de moment estan decidits que l'euro aguanta. I perquè entenguem el que vol dir això, quan comença la Covid i la senyora presidenta Lagarde diu, bueno, li pregunten a la primera roda de premsa, escolti, les primes de risc d'Itàlia estan pujant de manera forta, què pensa fer el Banc Central? La senyora Lagarde respon, escolti, no és feina del Banc Central preocupar-se per la deuta del sud. Al cap de 3 dies se tirava donde dije digo Diego, i treu un programa que implicava que si hi havia problemes al sud hi hauria intervenció del Banc Central. Per tant, de moment, tornar a les monedes, això no forma part de cap escenari. Simplement, de moment, això s'aguanta amb el Banc Central i, per tant, com que això és un acord polític, això es pot trencar també, no vull dir que no, però no és aquest el cas. I sobre les regles fiscals les ha aprovat els estats en el Consell Europeu
són ells els que han portat les aprovacions i bàsicament el que implica és que una part de l'endeutament que vagi a determinats àmbits no comptarà en el volum total de dèficit i que la reducció del deute fonamentalment serà més lenta de la que era amb l'antiga versió del Pacte per l'Estabilitat. Yo tengo poco que añadir a lo que ha dicho Josep. Tal vez el señalar que considero que la vuelta a las monedas nacionales es un riesgo menor y que si fuera un riesgo mayor, pues mejor ni pensábamos en ello. ¿Por qué? Pues porque si volvemos a las monedas nacionales, yo recuerdo entre el año 92 y el año 94, con las crisis del sistema monetario europeo, acordaros, yo me acuerdo haber visto pasar cartas de ministros pidiendo montantes compensatorios adhesión, es decir, un régimen similar al que había en los productos agrícolas para la industria. ¿Por qué? Pues porque de repente la moneda española la peseta se había devaluado un 20%, la lira un 25% y había un temor clarísimo para que estas devaluaciones que se llamaban competitivas afectasen a la competitividad. Yo creo que si un día se vuelve a las monedas, digamos, nacionales, es que hemos reconocido que la Unión Europea ya no existe. O sea que prefiero no pensar en ese escenario. En cuanto a las nuevas reglas fiscales, efectivamente, como toda legislación secundaria, porque las reglas fiscales son reglamentos del Consejo y, por tanto, leyes de aplicación inmediata en los Estados miembros, como toda la legislación secundaria, hay un actor que es el que toma una iniciativa, que es la Comisión, que es quien tiene el derecho de iniciativa, pero luego es el Consejo, en algunos casos solo y en otros con el Parlamento, quien decide las reglas. Sobre la actual reforma, a no ser que haga una pregunta concreta, prefiero no opinar, simplemente decir que para mí es una oportunidad perdida en el sentido de que ni se ha planteado la posibilidad de establecer un vínculo claro entre las reglas fiscales, el presupuesto, los bienes públicos europeos, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias a los dos. Yo no es una pregunta, es una reflexión. Josep hablaba, ¿no? Y tú también, de ese nacionalismo de los estados, que son al final los que, ¿no?, componen este Consejo Europeo, los que van tomando decisiones, a veces muy apretados por su ciudadanía y su cuerpo electoral. Quizás si construimos un cuerpo electoral europeo con capacidad también de presionar por políticas europeas reales y por una construcción europea real que avance, también somos capaces de presionar a los estados en esa dirección. Y el 9 de junio, dejadme que apostille ahí, tenemos una oportunidad para hacerlo en estas elecciones europeas. De nuevo, muchísimas gracias a los dos. Gracias, Josep, de nuevo por la pedagogía. Carlos, también por haber no solo hacer una intervención súper clara y pedagógica y detallada, sino también por hacer el esfuerzo de seguirnos en nuestra lengua, que sabes que lo apreciamos. I a tots els participants també moltes gràcies. Abans de que marxeu, us voldria recordar que us esperem el dia 22 en el proper Cafè Europa d'aquest mes de març i que, en tot cas, avui us recomanem un parell de llibres. Tenim dues recomanacions, conjuntament amb la llibreria No Llegiu. Una ja us l'he avançada, és aquell llibre de Josep Oliver, que acabem d'escoltar, aquest Mundo Distópico, on ell desgrana encara amb més detall, no?, totes aquestes dificultats que enfrontem, la globalització, desigualtat, tecnologia, la crisi demogràfica i com precisament la Unió Europea també pot fer-hi front i què hauria de fer per fer-hi front. M'atreveixo a explicar-lo més perquè està ell allà davant i no m'atreviria. Però, en tot cas, aquest és un dels llibres en els que podeu aprofundir més del que hem parlat avui. I l'altre és el és a reescribir les regles de l'economia europea, en aquest cas de Joseph Stiglitz, i que també fa una recepta, per dir-ho així, propostes per aquesta política europea econòmica, en la línia
aprofundir més en el creixement i en aquesta prosperitat compartida i en una resposta comuna, en aprofundir en la capacitat de resposta comuna per part del projecte europeu. Tots dos llibres us ajudaran, si en teniu més ganes, a aprofundir en el que hem parlat avui. I, per tant, de nou, moltíssimes gràcies a tots i a totes per participar, també per fer preguntes superinteressants i ens veiem ben aviat al proper Cafè Europa. Gràcies i fins la propera.